Es muy importante, como dije, escrito por el hombre que conocía al Señor Jesús mejor que cualquier otro. Obviamente, si su esposo, esposa, hijos, padres escriben un libro de ti, tendría algunos detalles que si otros lo escriben, no lo tendrían. Bueno, alguien que sería el amigo más cercano de Jesús va a tener algunas cosas escritas que otros no tienen. Por eso, habla de los primeros tres evangelios, sinóptica, Mateo, Marcos y Lucas. Ellos tienen muchas similitudes, pero Juan es distinto. Y yo creo que una de las razones es eso, fue escrito por alguien aunque obviamente Mateo y Marcos y Lucas, yo creo que Lucas menos que cualquiera de ellos, pero ellos le conocían al Señor Jesús. Pero Juan le conocía de una manera que otros no lo conocían. Inclusive entre los apóstoles, cuando se acercaban solo algunos, siempre estaba Juan ahí al lado de Jesús. Y al fin de la vida del Señor Jesús, cuando todos los otros se apartaron, los otros discípulos, se quedó Juan. Tenemos un perspectivo muy precioso entonces con Juan. Bueno, vamos a leer estos versos 15 a 25. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que la seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Después de cenar, es muy común tomar un poco de tiempo a charlar con la gente. Muchas veces gente preparan un café o toman unos mates y hablan. Bueno, algo así pasó acá. El Señor Jesús estaba asando unos pescados y tenía pan ahí cuando los discípulos estaban justo antes de estos versos pescando ahí en el mar de Galilea. Y él tenía un pez, o a lo mejor después tuvo varios, pero al principio dice que tuvo un pez para asar para ellos. Entonces debe ser, acá tengo un dibujo, debe ser que el pez era más grande que eso, porque había 7 discípulos ahí y Jesús. Y yo hace unas cuantas semanas atrás vi alguien haciendo un asado de un dorado. Y bueno, 8 personas fácilmente, 8 hombres con hambre fácilmente podrían comer de eso y que sobre. Y como le dije antes, hay 3 peces que crecen en ese mar de Galilea que se pescan. Uno es un bini, que tiene casi 1 metro de largo. Otro es la tilapia, que es mucho más corto, llega a unos 35 centímetros, a veces un poco más. Y hay unos sardines también que crecen ahí. Bueno, entonces, con uno de esos puede ser que podía alimentar a todos ellos, más el pan que tenía. Bueno, y después de cenar, como se acostumbra, parece que por todo el mundo, Jesús le habló personalmente a ellos.
Vemos muchas de las prédicas de Jesús, Él hablaba a gente públicamente, cambió el mundo y lo hizo por las cosas que predicaba a veces a miles de personas, pero Él cambió el mundo también en los intercambios personales que tuvo con los discípulos. Y Juan está escribiendo de uno de estos tiempos personal, cuando Jesús le está hablando a solo unos cuantos hombres, y Pedro está ahí. No estaban todos los discípulos ahí, estaban solo 7, es lo que dicen los últimos versos. Y así es en mi vida también. Yo, a veces, a lo mejor hubo tiempo con nuestros maestros, nuestros padres, nos sentaron a hablar. Yo me recuerdo varias cosas que mi papá me enseñó, pero sin querer enseñarme. Yo soy parte de la vida que yo me recuerdo que él hacía, que él practicaba, y se pegaron en mi vida. Y yo creo que lo mismo con Jesús. Obviamente era un maestro fantástico, pero como Juan dijo, las cosas que él hizo y él dijo eran milagros. Y yo me imagino que este tiempo personal que Jesús tuvo con sus discípulos le afectaron. Yo pienso en las veces, obviamente, yo por años fui a una iglesia donde tenía un pastor, y yo pienso algunas de las cosas que mi pastor me habló así personalmente, de paso. No todo lo que él me enseñó era de un púlpito, muchas veces era en ese intercambio personal. Y estamos mirando un video, podemos decir, de lo que pasó en esos años atrás. Jesús, qué impresionante sería hablar personalmente con Jesús y que nos hable de nuestro futuro, qué es lo que estaba Jesús hablándole a ellos, qué es lo que les iba a pasar a ellos, qué es lo que les esperaba a ellos. Y el tema de este capítulo que vamos a pasar, Jesús habla sus últimas palabras a sus discípulos en este evangelio. Quería mostrarle otra cosa. En 1986, para saber, hay más de 50 instancias que la Biblia habla de barcos, y especialmente hablamos de Galilea en el Nuevo Testamento. En ese mar se acostumbraba pescar. Y en 1986 encontraron un barco ahí en la playa, abajo de la arena. Lo lindo del Medio Oriente es que es seco, muchos de los lugares, y una vez que algo se tapa con la arena, puede ser que tiene miles de años de antigüedad, pero se guarda. Bueno, y eso es lo que pasó con este. Encontraron un barco entero, unos hombres ahí estaban mirando y vieron que había un pedacito de madera y tenía un clavo, y escarbaron un poco más, encontraron un barco entero, y encontraron que también es del primer siglo. Entonces, no sabemos que el que Jesús estuvo no tenemos manera de saber eso, pero si no fue sería similar a este. Y tenía como 8 metros de largo, y entonces sabemos eso. Todo lo que la Biblia dice es verdadero. Hablaba de pescar hace 2000 años atrás ahí, bueno, y se pescaba. Y acá tenemos el barco, tenía 8 metros de largo, un poco más de 8 metros de largo, 8,5. Tiene 2,5 más o menos metros de ancho, y de profundo es un poco más de 1 metro. Ha perdido un poco de esa profundidad con el tiempo, pero un poco más de 1 metro de profundidad tenía. Entonces ese debe ser típico de un barco que tenía en ese tiempo. Entonces no era una canoa nomás, era algo un poco más amplio. Quería mostrarle eso. Entonces a lo mejor tenían un barco así los discípulos cuando vieron a Jesús. Dice que era como 100 metros cuando vieron a alguien, no sabían quién era, pero era un barco así. Lo tienen en Israel en un museo para que gente sepan cómo se hacía en esos días. Bueno, Jesús le pregunta a Pedro si le ama. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en español, ni inglés, ni ruso. Y entonces es interesante, usaba 2 palabras el Señor Jesús y Pedro cuando se hablaban uno al otro. Hay 2 palabras, el primero sería agapao, es una forma, una manera. Nosotros tenemos una palabra para amor, a veces podemos decir querer, que significa algo similar, pero en griego hay varias palabras para amor, dependiendo del contexto. El inglés tiene una palabra para amor, y es raro a veces para alguien que habla otro idioma, porque yo puedo decir, yo amo a mi esposa, y yo también puedo decir, yo amo hamburguesas. Entonces, obviamente, ese amor no es igual. Bueno, en español no se dice eso, bueno, en el griego menos todavía, porque hay más palabras distintas para decir el amor. Y entonces, el uno es agapao y el otro es fileo. Y el fileo habla de un amor de hermandad,
Y Jesús le pregunta a Pedro, siempre agapeo, ¿me amás a mí de ese sentido? Y Pedro siempre le responda con fileo. Fileo describe un cariño, o ser amigable, significa apreciar o gustar algo, como me gusta, como una hamburguesa, por ejemplo. Cuando te gusta algo realmente. Y esa palabra está relacionada a la hermandad, y agapao significa un amor profundo, más profundo que nuestros gustos. Es el tipo de amor que tenemos para gente en nuestra familia. Bien dicho, si nosotros tenemos familiares que no están bien, que no caminan bien, o sea, tal vez si fueran gente conocida, le decimos, no vamos a tener nada que ver contigo, pero si es alguien en la familia, muchas veces gente ignoran lo mal que esa persona hace para poder ayudarles. Por ejemplo, si un familiar termina encarcelado, nosotros le vamos a ayudar. Si un familiar termina haciendo unas decisiones malos, si fuera un vecino, a lo mejor decimos, bueno, lo merece, que tenga las consecuencias, pero si es una amistad, nosotros tenemos un amor más profundo que tendríamos para otras personas. Bueno, ese es el tipo de amor que es el agapao. Entonces el amor no nos hace, es más profundo que nuestros gustos. Y por ejemplo, ¿a quién de nosotros nos gusta ir al hospital? Pero nosotros iríamos al hospital por un familiar, ¿no? No es algo que nos gusta, pero lo hacemos porque debemos, porque es un amor más profundo. Eso es la diferencia entre agapao y fileo. Y cuando Jesús le pregunta a Pedro si le ama, le pregunta a agapao, Pedro siempre responde que él es fileo. ¿Sabe Jesús que yo te amo? Pero no le responde usando la misma palabra. Imaginas, no mucho tiempo antes de esto, Jesús fue rechazado por Pedro. Y no veo en la Biblia que Pedro pidió perdón. Yo creo que estuvo arrepentido, pero acá vemos la vergüenza que está pasando Pedro por lo que hizo. Parece que estaba arrepentido de la manera humilde, de cómo corrió del barco, porque en los últimos versos él corrió del barco, salió para encontrarle a Jesús y los otros discípulos se quedaron en el barco. Parece que estaba arrepentido, pero igual Jesús le pregunta, ¿me amas? Y dice, bueno, Jesús, te amo, pero no te quiero. A lo mejor amor es una palabra muy fuerte, no voy a decir eso. Y entonces Pedro tuvo mucho entusiasmo también cuando vio la tumba vacía. Y debe ser, ¿te imaginas las emociones que él tenía dentro de él? Él no es solamente una historia, él fue una persona. Entonces, Pedro antes juraba ser fiel a Jesús, le dijo, yo siempre voy a estar contigo, Señor. Y al final, cuando le tenían en el tribunal, se escapó, le rechazó, le negó, y le negó 3 veces. Pedro le traicionó a Jesús, aunque antes dijo que nunca lo iba a hacer. Entonces, yo creo que él se sentía un poco de vergüenza por eso. Vamos a leer Marcos 14, 27, 31, que dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es una profecía del Antiguo Testamento, hablando de cuando Jesús le van a agarrar, los discípulos se van a escapar. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Otra vez Jesús hablando de su resurrección. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Más él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, yo creo que Pedro dijo eso con sinceridad, pero vemos cuánto de débil es nuestra carne. Dios oró por Pedro para que tenga esa fuerza después. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, y parece que él sinceramente creía que nunca negara a Jesús. Y qué vergüenza que iba a sentir, ¿no? Imagínate estar enfrente de tu Salvador y te pide, no te reproche, no te dice nada, te pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas con más que un cariño o con gusto? ¿Me amas sinceramente? Pedro era uno de los discípulos más cercanos de Jesús y para él sinceramente creía que nunca negara a Jesús. Y Jesús le llama Simón a Pedro. Anteriormente
se llamaba Simón, le dio el nombre Pedro, y Jesús le nombró Pedro temprano en su ministerio. Simón era su nombre carnal, y Pedro significaba roca, Simón significaba piedra. Jesús esperaba hacer cosas grandes para Simón y lo demostró con el nombre que le puso. Pero ahora, ¿qué le llama? Simón. Simón. Le hacía acordar de su debilidad carnal con ese nombre. Después de cada vez que Pedro le contesta, Jesús le pide que pastoree el rebaño. Jesús también en los próximos versos 18 y 9 le dice a Pedro que estaré arrestado y perderá su libertad. Y también que glorificaré a Jesús. Aunque Pedro no fue un buen discípulo por abandonar y negar a Jesús, él hiciera mucho más por Dios en su vida y en su muerte. Y Jesús le dijo eso, que vas a estar arrestado, vas a glorificarme con tu vida, con tu muerte. Pedro le glorificó a Jesús cuando predicó en Pentecostés, y nosotros estudiamos eso antes también, qué pasó en esos días. Él glorificó a Cristo cuando fue a la casa de Cornelio, y al final los gentiles se ponían a entender que el evangelio no era ya una religión judía, era alguien para que todo el mundo reciba. Y también cuando él dio su vida para el Señor Jesús. Pedro literalmente cambió al mundo después de la ascensión de Jesús. Y dice que Jerusalén era una ciudad más o menos del mismo tamaño que Salto. Y dicen que en medio de la población recibió a Cristo. ¿Te imaginas 50.000 cristianos en una ciudad de 100.000 habitantes? Y eso es lo que pasó en el primer siglo. Gente que oyeron la prédica, que primera mano sabían que Jesús resucitó a los muertos. Pero Pedro en gran manera era responsable por eso. Por el testimonio de Pedro, los apóstoles recibieron los gentiles al rebaño, que no querían hacer eso, si te fijas en el libro de Hechos. Era algo muy extraño para ellos unirse con los gentiles. También escribió Pedro, 2 epístolas, cual el tema es explicar la cristiandad a los judíos convertidos y tener un buen testimonio al mundo. Y él murió con coraje. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo. Porque él sabía que la muerte es solamente, para el cristiano, bueno, para el incrédulo también, pero la muerte es solamente un paso, y para el cristiano es un paso de fe. La vida eterna no empieza algún día. La vida eterna empieza y comienza con la salvación. Y Pedro reconocía eso y le ayudaba a los creyentes a conocer. Jesús le dijo que cuando sería viejo, le llevarán ahí donde querían, no donde él quería que alguien iba a llevar a él. Por eso hay varias veces en la Biblia que le encarcelaron a Pedro, pero él siempre tuvo paz. Hechos capítulo 12, versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué dice que estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo. Yo sé si el día de mañana algunos me encarcelan, la cosa natural es estar un poco ansioso. Y más ser una persona inocente como fue Pedro. Inocente en el sentido que no quebrar una ley, culpable por predicar el evangelio, pero ¿qué pudo hacer Pedro? Dormir. Él tenía paz, porque Jesús le dijo, cuando serás viejo. Y él estaba encarcelado no mucho tiempo después de la ascensión. Entonces él sabía, no es mi tiempo todavía. Va a haber el día cuando otra vez me van a arrestar, me van a encarcelar y me van a tomar la vida, pero todavía no soy viejo. ¿Cuántos años necesitas ser para ser viejo? Josefina, a lo mejor va a decir con 40 ya sos viejo. Y cuando yo crezco más y más, ya ser viejo es más y más. Yo cuando era joven, 40 ya era viejo, ahora 60 es viejo, el día de mañana 80 va a ser viejo. Y a lo mejor algún día 100 va a ser viejo para mí, pero cambia eso. Pero Pedro sabía que él no era viejo y entonces tenía paz cuando le encarcelaron a él. Dios recompensa buenas obras acá y en el cielo para el creyente. Versículo 20 y 22 de Juan capítulo 21. En estos versos Jesús le habla de recompensas que va a recibir y Pedro se preocupa por Juan. El Padre Celestial tenga un buen testimonio y
Digo eso porque Pedro se preocupa de qué pasará con Juan, pero Jesús le dice, no se preocupe por eso, ni qué va a pasar en esos días. Jesús le dice que no se preocupe por lo que le pase. El destino de Juan era muy importante para Juan, obviamente, pero no para que Pedro sepa. Entonces, Pedro pregunta, ¿qué va a pasar con este discípulo? A lo mejor Juan le pidió que le pregunte a Jesús. No sabemos por qué preguntó, pero Jesús le dijo, no te preocupes por Juan. Jesús recién le dijo a él su futuro, lo que él tendría que prepararse para proteger el rebaño y saber que cuando vas a estar viejo, te van a encarcelar, van a tomar tu vida, pero no te preocupes, tengas paz. En los próximos versos Jesús dice que Él va a volver. En la primera venida de Jesús, 300 versos profetizaban acerca de su venida. Hay 300 versos en el Antiguo Testamento, más o menos en esos 300 versos hay más o menos 100 profecías, que 300 versos hablan de eso. Hay dentro de esos 100 unos 16 que son muy, muy claros, porque algunas de las profecías dicen cosas en lo general del Cristo, pero algunas cosas que son muy, muy detalladas. En el libro de Daniel, imagínate esto, cientos de años escrito antes de que naciera Jesús, le dice el año que van a nacer. ¿Sabían eso? La Biblia decía el año que iban a nacer el Mesías. Por eso los magos que venían no venían solo porque salió una estrella, venían, y por eso creo que venían del este. Daniel estaba en el este, era un eunuco ahí. Él conocía la Biblia y él escribió el año cual vendría el Cristo. Entonces, cuando venían ellos sabían, pasó esa fecha, vamos a ir a buscarle a él. Vamos a ir a ver este Cristo que nació. Entonces, 300 profecías hablaba de la venida, y algunos cientos de años de antigüedad, a veces más de 1000 años de antigüedad, las profecías acerca del Jesús venidero, el Cristo venidero. Eso es una imposibilidad, si no fuera por Dios, si esta Biblia no era un libro de Dios. Ninguna persona que es parapsicólogo, ninguna persona que pueda adivinar el futuro puede hacer lo que la Biblia dice. La Biblia siempre cava. Y tenemos cientos de profecías que lo comprueban. Dios, por ejemplo, le salvó a Noé con el arca, ¿por qué? Porque solamente Noé recibió la gracia de Dios entre toda la población del mundo. Y si no fuera por Noé, ninguno recibiera la gracia de Dios. La humanidad mayormente rechaza a Dios, aunque Dios creyó el universo, y para que Dios tenga comunión con ellos. Dios nos ama de ese sentido, quiere esa comunión. Y no quiere que el pecado y el egoísmo lo rompa. Jesús vendrá a rescatar a su pueblo y condenar al mundo al mismo vez. El mundo se empeora. Y entonces Jesús está hablando, no te preocupes de él, no te preocupes de Juan, preocúpate de tu futuro. Porque Jesús dice que él va a volver. Y cuando la Biblia habla de Jesús volviendo, de un sentido el creyente debe tener mucho consuelo, porque al final nosotros vemos las cosas injustas que pasan en el mundo. Estuvimos orando por los gobiernos de este mundo, los países de este mundo, de la libertad que se está llevando del pueblo, de lugares en el mundo. Hay más de 50 países en este mundo donde este libro es ilegal o prohibido de alguna manera. Más de 50. No hay otro libro como este libro. ¿Y por qué? Por orgullo, por un gobierno que diga, no, ese Dios no tiene derecho acá. Tratan de hacer eso. Pero Noé fue salvo por Dios. ¿Por qué? Porque él era el único que recibía la gracia de Dios. Y Dios al final, el mundo va a estar en un estadio muy feo. Yo pienso a veces, ¿cuánto de feo va a estar el mundo? ¿Cuánto de feo estaba en el tiempo de Noé? Para que Dios diga, basta, basta. Ya vengo para condenar, primeramente para rescatar a su pueblo y al mismo vez a condenar y juzgar a este mundo pecaminoso. ¿Qué era el pecado de Adán y Eva? Nos dice en Lucas 18:8 que cuando Jesús vuelve, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Va a ser un tiempo muy incrédulo, muy del humanismo, muy del ateo cuando venga Cristo. A lo mejor no del ateo, porque dice la Biblia que va a haber religión en ese día, pero
una religión que no necesita a Dios, una religión que dice, yo soy suficiente, mientras que yo hago estas cosas, yo estoy bien con Dios. Y la Biblia dice, no. La Biblia dice que somos sucios delante de Dios y la única manera de ser salvos es arrepentirnos y confiar en Él. Y cuando Jesús está por venir, va a haber un mundo lleno de pecado y lleno de gente que dicen, ¿sabes qué, Dios? Yo no te necesito, yo puedo vivir independiente de ti, inclusive puedo ir a la iglesia y hacerlo. Inclusive puedo ser religioso y vivir sin ti, porque yo puedo vivir de mi manera, yo puedo vivir de la manera que a mí me parece bien, yo voy a interpretar la Biblia como a mí me parece, no me importa lo que dice la Biblia claramente, yo voy a vivir de mi manera, estar bien. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? La misma cosa. Ellos no querían hacer algo malo, del sentido que el humanismo mira a la maldad. Ellos que querían hacer, yo quiero decidir para mí mismo. Yo sé lo que es bueno para mí. Si mira este fruto, ¿qué me puede hacer mal este fruto? Si es bueno. Si frutos no son buenos, y se pone a razonar y se pone a decir, yo no sé si puedo confiar en este libro. Yo no sé si puedo confiar a Dios. Yo voy a intentar esto y ver cómo me va. En vez de decir, Dios, yo te necesito. Yo reconozco que voy a siempre elegir mal si no estoy caminando contigo. ¿Sabes qué? A mí me alegra que los jóvenes van a ir a la conferencia de jóvenes la semana que viene. Me da gozo porque van a poder oír buenas prédicas. Me da gozo verlos a ustedes en la iglesia hoy en día. ¿Sabe dónde es fácil ser un cristiano? Acá. ¿Sabe dónde es la prueba de la vida cristiana? Allá afuera. Y cuando Jesús viene, va a haber gente que vive su vida de la manera que ellos quieren. Tal vez calientan un banco 1 o 2 veces a la semana, pero su vida, ellos son el Dios de su vida. Pero Jesús va a volver. Y yo quiero estar bien con Dios cuando Él vuelve. Yo quiero que Él diga, muy bien, mi hijo, me alegra lo que hiciste con tu vida. Lo que yo voy a ser juzgado algún día. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados con lo que hacemos con nuestra vida. Yo quiero dedicarme a lo eterno. Si invertís dinero, ¿no querés tener interés? Si compras una casa, ¿no es porque querés tener un poco de certeza que tienes algo estable? ¿O no querés estabilidad eterna? Esa casa algún día se va a quemar. Obviamente, es bueno tener una casa. Es bueno ser prudente con el dinero, pero el dinero también algún día se va a desaparecer. La única cosa que va a quedarse eternamente son cosas eternas, como mi alma, como las almas de tus parientes, como las almas de tus vecinos, de tus amigos. Una carrera es importante, inclusive tener una familia sana. Dios quiere eso. ¿No crees que si te consagras a Dios, Dios va a salvar, rescatar y hacer tu familia sana? ¿No crees que Dios quiere eso para ti también? No te pongas a pensar que el mundo tiene la respuesta para el éxito para ti. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 a 15. Habla del tribunal que el cristiano va a tener que pasar. Para algunos va a ser bien, para otros no tanto. El cristiano no tiene que preocuparse, dice al infierno. El infierno, el pecado fue pagado en la cruz. La persona que confió en Cristo está siempre, por la gracia de Dios, salvo. Pero va a ser juzgado por lo que hizo con sus vidas, por sus motivos. Puedo decir por sus obras, del sentido de si lo hizo para Dios o no. Si vivió para Dios o no. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, que obviamente no se queman, madera, heno, hojarasca, que obviamente se queman, la obra de cada uno hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno quemaré, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cuando alguien pierde algo,
se quema su casa, puede escaparse, pero pierde todo. Y la eternidad va a ser así para algunos cristianos que no hicieron nada para Cristo. La eternidad es mucho tiempo, ¿no? ¿No querés estar bien con Dios o querés pasar? Yo creo que va a haber personas que van a pasar vergüenza por la eternidad en el cielo. ¿No dice la Biblia eso? Imagínate que viviste en este mundo para cosas que se van a quemar y pasás toda la eternidad y todo el mundo sabe eso, que te ve. ¿No querés vivir para algo eterno? Yo quiero eso. ¿Sabes que Dios quiere eso también? Y lo que requiere de mí un paso de fe, cuando Dios dice, ¿sabes qué, hijo? Ustedes ya lo están haciendo, en parte estar aquí esta mañana. Yo creo que el lugar más importante para un cristiano el domingo es estar en la iglesia. Yo creo que el plan de Dios más importante es que la iglesia gane almas. Por eso tenemos los folletos y los Juan y Romanos ahí, para que nosotros tengamos un poco de compasión a nuestros vecinos, a nuestros parientes. Decir, ¿sabes qué? Esto te puede ayudar. Necesitas esto. Hay un infierno. No debes ir ahí. Confía en Dios. Y Dios dice que Él va a juzgarnos de acuerdo a lo que hemos hecho, con lo que Él nos dio. Almas durarán por la eternidad. Y debemos hacer todas las cosas conscientes de las almas. Este libro fue escrito durante el primer siglo, y acá termina el Evangelio de San Juan, en estos versos 24 y 5. Y esto es lo que es impresionante de la Biblia. La gente que leía en este libro estaban todavía vivos durante el tiempo que resucitó Jesús. El Corán no es así, los supuestos escritos de Buda no son así, fueron escritos como 1000 de kilómetros de lejos en otro idioma por personas que no conocían Buda. Pero el Evangelio de San Juan, como los otros, fueron escritos de testigos y fue difundido cuando los otros testigos en Jerusalén todavía estaban vivos. Si Jesús no fuera verdadero o si algo de este Evangelio era falso, alguien en el primer siglo o en el segundo siglo diría, no es así. Jesús nunca resucitó. No es así esa historia. Mi padre vivió ahí, yo viví ahí, yo sé cómo era. Sin embargo, en Jerusalén mismo, como digo, casi como unos 50,000 personas estiman que aceptaron a Cristo. Gente no van a recibir una mentira, si saben que es una mentira. Y la gente del primer siglo, si era verdadero lo que escribía Juan o no. Jesús hizo mucho más milagros encima de lo que fueron escritos, pero lo que tenemos es suficiente. Dios nos dio exactamente lo que precisamos. Bueno, ¿cómo aplico esto? Jesús esperó hasta después de cenar para hablar con Pedro. Digo eso porque, ¿sabes qué? Si vas a hablar con alguien de algo importante, elegí una buena hora hacerlo. No interrumpes, si ellos están enojados, no le hables, espera un momento bueno. Si tienes que hablarle con alguien acerca de algo importante, elegí una buena hora. Si están los dos agitados, no digas, bueno, ahora vamos a hablar de esto, vamos a terminar. No, aspira y decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto en 1 hora, 2 horas, mañana. No hable al tiempo que corresponde. Jesús primero le preparó a Pedro un asado, a los discípulos un asado de pescado, un poco de pan, comieron bien, estaban descansando ahí en la playa y Jesús ahí le puso a hablar. Y yo creo que también nosotros tenemos que ser conscientes, si queremos que gente nos reciban. Le digo por eso, tenemos los imanes y los almanaques de la iglesia. Si quieres, yo creo que es bueno repartir a los vecinos. Yo sé que ya es febrero, pero si quieren, si no tienen dinero para comprarlo ahora, creo que está bien. Conseguirlo igual, darlo a sus vecinos, decir, sabes que te quiero, aquí tengo un almanaque para ti, tiene un verso, y si Dios quiere, eso planta una semilla para que el día de mañana puedas hablar. Y si no te quieren ahora, a lo mejor le das ese almanaque y dices, bueno, ese vecino no es tan malo. Y entonces, elegí un tiempo que corresponde para hablar con la gente. Jesús primero le alimentó bien a los discípulos y después le habló, porque eran cosas duras. Le estaba hablando a Pedro, primeramente haciéndole recordar que le negó, y después de su muerte. Eso no son lindas cosas de hablar, ¿no? Y segundamente, el propósito de nuestra vida es glorificar a Cristo. Yo debo vivir para glorificar a Cristo. Para eso yo vivo, para eso yo existo.
Filipenses capítulo 1, versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Y eso era lo que hizo Pedro. Él glorificó a Cristo como vivía y al final cuando a él le crucificaron, pata arriba, le mataron por su fe y él glorificaba a Cristo. Nuestra vida no importa si no lo vivimos para Cristo. También Cristo vuelve. Prepárate. Si nosotros sabemos que Jesús vuelve, debemos estar listos para Él. Es como si estamos trabajando, si trabajas en alguna empresa y el patrón se va y todos los empleados ponen las patas arriba y se ponen a tomar siesta y viene el patrón y ¿qué hacen? Todos saltan, ¿no? Bueno, el cristiano debe ser así. Nosotros sabemos que Jesús vuelve. No debemos ser perezosos, debemos confiar que Él viene y vivir para Él. Yo debo estar preparado para eso. Me molesta. No debemos ser personas que no vivimos y no nos preparamos para la venida de Cristo. Para el mundo debe ser algo el Apocalipsis es una cosa muy espantoso para una persona no cristiana. Pero para el cristiano es un consuelo. Segundo de Tesalonicenses 1, 7 a 12, se dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre para vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Los cristianos del primer siglo en Tesalonicenses sabían lo que era ser perseguido, sufrir por la fe. Entonces, ¿para qué Dios escribió el Apocalipsis? No fue para espantar a la gente, no es un Dios que quiere tener a la gente asustado. Él quiere que los cristianos del primer siglo sepan, ¿sabes qué? Están padeciendo algunas cosas, pero esto es parte del plan perfecto de Dios. Dios va a arreglar todo. A veces miramos al mundo y decimos, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasan hambre? ¿Por qué fueron abusados? Algún día Dios va a arreglar todo eso. Y estos mismos creyentes estaban padeciendo eso, y Jesús le dice, va a arreglar todo esto. Va a venir el día. Es como si algún día chicos están golpeando o abusando de otro chico, como hacen a veces el bully, le golpean, molesta a un chico, y después viene el padre del chico. ¿Cómo van a sentir los bullies? ¿Cómo se va a sentir el chico? Dos emociones muy distintas, ¿no? Igualmente, ¿cómo te parece que Dios le parece cuando el mundo menosprecia y maltrata e ignora a sus hijos, al Evangelio? Bueno, así va a ser cuando viene Jesús. Sus hijos van a decir, al final viene papá. Al final. Voy a casa. Al final. Tuve que sufrir un poquito en esta, aunque es una tierra preciosa, en este lugar pecaminoso, pero estoy esperando ese lugar perfecto. Me molesta a veces cuando gente hablan de el COVID siendo una gran plaga, y es terrible, no me menosprecie, yo tengo parientes que perdieron su vida, pero menos de 1% de las personas fallecieron de esto. Muy poca cantidad de gente. De ese sentido, cuando la Biblia habla de las plagas de los últimos tiempos, está hablando de 1/3 de la población terminando con una plaga, y hay muchos. Entonces, yo no digo esto para menospreciar lo que estamos padeciendo como un país y como un mundo ahora. Es terrible, debemos cuidarnos, debemos tener compasión, debemos
tratar de ayudar de cualquier manera, pero lo que Dios habla del Apocalipsis no tiene nada que ver con las poquitas cosas que estamos sufriendo ahora. Lo que el mundo va a padecer va a ser algo que nunca pasó antes. Y Dios no nos dice eso para asustarnos, nos dice para que nosotros podamos ser un consuelo a nuestros amigos y vecinos. Dios puso profecía en este libro a propósito, para ser un consuelo al cristiano y para avisarle y para que el mundo sepa, tenés que estar bien con Dios. Noé hizo ese arca por 120 años. Significa que el pueblo alrededor de él oía ese martillo. Y ese martillo significaba que algún día iba a venir un diluvio. Yo y ustedes debemos ser el martillo para nuestros vecinos. Para que ellos sepan, sabes que Dios te ama y hay tiempo para recibirle. Y viene esa gran tribulación. Y el cristiano tiene que preocuparse, pero eso no es tiempo para el cristiano acostarse y decir, bueno, yo soy salvo. Imagínate eso en la eternidad. No preocuparse por nuestro prójimo. Y nosotros debemos ser eso para los demás, los de alrededor de nosotros. La destrucción de los últimos días no se va a comparar a algo que el mundo ha visto. ¿O no?